Libro de Jueces, vamos a tomar el capítulo 6. Jueces capítulo 6. Vamos a leer el relato del llamamiento de Gedeón. Versículo 11 en adelante. Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Puso luego la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Padre, a veces nosotros no tenemos el coraje de enfrentar las adversidades de la vida porque no sabemos realmente quién eres tú. Permítenos, Dios, tomar esta palabra que nos sirva de guía para aprender a discernir cuando tú nos llamas y nos convocas para desafiar realidades que escapan a nuestra posibilidad. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Aquí tenemos lo que se conoce
como el llamamiento de Gedeón. La vocación de Gedeón. El momento en que Dios aparece en la vida de Gedeón y lo convoca para ciertos propósitos que Dios tiene en mente. Pero hay una característica que atraviesa todo el relato. Y es que nosotros como lectores, ayudados por el escritor, sabemos que Dios se le ha aparecido a Gedeón. Desde el momento en que el versículo 11, el escritor dice, el ángel del Señor vino. Ustedes y yo sabemos que es Dios que se le aparece a Gedeón y lo convoca. Pero eso es para nosotros los lectores. Gedeón no lo sabe. Gedeón no sabe que es el ángel del Señor. Gedeón solo tiene la manifestación de alguien que se ha aparecido. Pero él no tiene conciencia acerca de la identidad de ese personaje que se le ha hecho presente. Eso será frecuente en la Biblia. Nosotros, como lectores, somos auxiliados por el escritor sagrado y nos introduce alguna información para que nos anticipamos a entender el panorama de manera completa. Pero no el sujeto que está viviendo el momento histórico. No el personaje del cual se va a narrar en la historia. Cuando Dios prueba a Abraham, el escritor sagrado nos dice, y el Señor probó a Abraham. Usted cuando comienza a leer el relato, usted ya sabe que es una prueba para Abraham. Pero Abraham no lo sabe. Abraham simplemente recibe una orden y la va a cumplir. Pero él no sabe que Dios lo está probando. Él solamente está obedeciendo. La identidad del personaje que se aparece delante de un hombre o de una mujer, pues no está muy definido, no es algo que tenga claro aquel personaje de quien se está hablando. O una intención divina para alguien, no lo sabe el personaje. Lo sabemos nosotros como lectores porque el autor nos ha auxiliado y nos ha anticipado algún detalle o alguna información que nos permite leer el relato en una perspectiva más clara. Pero Gedeón no sabe realmente quién es el que se le está apareciendo. Cuando aquellos tres personajes aparecen delante de Abraham, Abraham no sabe que es el Señor. Él cree que son tres peregrinos. Él cree que son tres hombres que van de paso. Él no tiene ni idea realmente de quiénes son o a quién representan o quién los envía. El personaje tiene que tomar decisiones. Abraham y Gedeón somos nosotros ahora. Porque la manera de obrar de Dios es exactamente la misma. Usted no sabe cuando es Dios quien toca su puerta. Usted no sabe cuando es Dios quien se le acerca. Lo que sucede es que a veces Dios se nos presenta de formas que no esperamos. Se nos aparece en eventos que no lo imaginamos. Y ese es el misterio de la revelación divina. Dios siempre se aparece como yo no lo concibo. Y ese es el misterio de la revelación y es el misterio de la fe. Porque la fe es el acto arriesgado de hacer algo que un personaje que yo no logro precisar que es Dios me invita a hacer. Y en un acto de fe yo descubro que es Dios, aun cuando mi razón no me afirma que sea Dios.
sino que es la fe la que me hace reconocer en un proceso de revelación que es Dios, y entonces yo decido obrar y actuar. Ese es el misterio de la fe. La fe es llegar a una comprensión espiritual de que Dios se me ha aparecido en determinada persona o en determinada circunstancia, y yo descubro que Dios está allí. Y al descubrir que Dios está allí, yo me muevo en la dirección que me señala. Ese es el tema fundamental aquí en el llamado de Gedeón. Gedeón no tiene idea de quién se le aparece. Él no lo sabe. Él tiene que aprender a discernir quién es el que se le ha aparecido. Y luego tiene que aprender a obedecer a aquel a quien ya reconoció que es el Señor. Pero es un proceso. Ese proceso espiritual es el proceso que caracteriza también nuestro peregrinaje personal. Es la incertidumbre de saber si es o no es el Señor quien se me ha aparecido, si es o no es el Señor quien me está hablando. Para Gedeón hay un personaje que se le aparece. Él no sabe quién es. Y ese personaje le asigna una tarea riesgosa. Ese personaje lo invita a tomar un acto en el cual él estará empeñando la vida. Pero él no responde con prontitud, no responde inmediatamente, porque él no sabe quién es el que le está llamando. Y ese personaje lo está convocando a una tarea muy delicada, pero él no tiene la certeza de quién es. El personaje le convoca a una tarea muy riesgosa, pero la identidad de ese personaje él no la tiene muy clara. Y lanzarse a pelear contra los madianitas, que es lo que el ángel le dice. 14, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Usted y yo sabemos, porque el lector dice el Señor lo encaró. Pero esa conciencia que ese Señor la tiene usted y yo, porque el escritor sagrado nos auxilia, nos asiste para aclararnos a nosotros la identidad de aquel que está conversando con Gedeón. Pero Gedeón no sabe qué es el Señor. Gedeón no sabe quién es. Es un personaje difuso. Es una manifestación gris. Es la presencia de algo que él no logra precisar. Por eso él va a pedirle al Señor una señal que le permita identificarlo, conocerlo. Nosotros sabemos que es el ángel del Señor, que es el Señor, pero en la vida cotidiana suya y mía, la experiencia de Gedeón vuelve a repetirse una y otra vez. Dios siempre se nos va a aparecer y no siempre estamos seguros que es el Señor. Ese es el misterio del obrar divino y es el misterio de creerle. Dios se me aparece en un ropaje que yo no logro precisar que es el Señor. Dios se me aparece, me habla, me convoca, me empuja a una tarea y yo no estoy claro que es el Señor. Y es esa falta de claridad la que entorpece nuestra obediencia. Es la falta de definir la identidad del que me habla que bloquea mi respuesta espontánea a esa palabra. Por eso usted se pregunta, ¿y este Gedeón, si el Señor le está diciendo?
y le da una palabra tremenda y le dice en el 12: el Señor está contigo, guerrero valiente. Si él recibe una palabra de esa naturaleza, ¿cómo es posible que no entienda lo que Dios le está diciendo? Es que Gedeón no sabe quién es. Es alguien que se ha aparecido allí. Usted y yo decimos el ángel, pero él no lo ve como ángel. O sea, no es un ángel para Gedeón. Es un personaje, es un hombre. Es alguien que apareció allí. Y le dice una palabra que puede sonar a quererle caer bien, a hablarle bonito, ¿cómo decimos cuando queremos agradar a alguien y le decimos, no salamerías, pero ¿cómo? Abre duro, no digo. Agradarlo, sí, pero hay una palabra cuando le decimos persuadir, pero más como ser yo. Adularlo. Adulación. Alguien llega y le dice: usted es una sierva de Dios, un siervo de Dios. Pero pues sí, usted no sabe realmente la intención. Usted no sabe realmente si eso viene de Dios o de los hombres. Usted y yo sabemos que es el ángel porque el escritor lo dice. No lo dice Gedeón. Gedeón no sabe. Gedeón está trabajando allí en un rincón escondido. Y aparece un personaje, un hombre, alguien que no tiene mayor luminosidad, no tiene, pues sí, usted y yo, o cuando le dibujan a los niños la escena de esto, dibujan un ángel con alas, blanco, resplandeciente, y a Gedeón, pero esa imagen está equivocada. Esa imagen no es lo que la Biblia plantea. A Gedeón se le aparece un personaje corriente. Él no puede imaginarse que es el Señor. Es un personaje que le llega hablando bonito, casi adulándolo. Por eso Gedeón responde hasta casi con malcriadeza. El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón. Ahora, este Señor no quiere decir que es el Señor. No, él le dice Señor, pero así en términos normales. O sea, lo que se le aparece es un hombre normal. Es un hombre normal con su bastón ahí, que hasta puede parecer un viejito, caminando con un bastón. Y se le acerca a donde él está trabajando allí. Y de una manera rápida le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero no crean que porque lo dice el ángel se oye un eco o hay truenos o hay, no, habla como hombre normal, habla como cualquier personaje, habla como cualquier circunstancia, como las personas y las circunstancias a través de las cuales Dios le habla a usted y usted no sabe si es el Señor o no. Porque ese es el misterio de la manifestación divina. Así que da gusto cuando la persona dice que Dios baja del cielo y lo retumba como en el Sinaí. Cuando no hay ninguna duda de que realmente es el Señor, pues es bonito saberlo. Como Israel al pie del Sinaí, y el monte tiembla y hay rayos y hay nubes y aquello se sacude y el pueblo tiene conciencia clara que el Señor está ahí y tiene miedo de acercarse. Pero en un viejito que llega con un bastón y le dice: Jehová está contigo, guerrero valiente, pues no tiene mayor
mayor, digamos, impacto de que usted vea a Dios ahí. Y es que ese es el misterio de la revelación. El misterio de la revelación es que de manera frecuente y generalmente Dios va a llegar a su vida con una palabra, con una tarea, con una misión, pero no va a llegar con rayos, truenos, terremotos. Llega en el ropaje que usted no espera. Dios siempre nos convoca a tareas especiales que Él quiere que realicemos, pero no llega revestido de aureolas, ni de alas, ni de querubines. Llega de forma común y corriente. Y eso es lo que nos confunde siempre. Eso es lo que nos trastorna la cabeza. Ese es el gran misterio de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la revelación más confusa de Dios. Porque ustedes y yo, otra vez, sabemos por los escritores del Evangelio, sabemos que se nos habla que el ángel lo engendró en el vientre de María. Lo sabemos nosotros. Pero ¿y José? ¿Ah? Que le llegue su esposa a decirle: fíjate, mi amor, que estoy embarazada. Pero si ya estamos planificando. Y usted comienza a hacer las cuentas y no le pegan, pues. ¿Verdad? O la novia: mi amor, estoy embarazada. Que es bien común en estos días. Y usted se ha cuidado de no tocarla. Claro, usted, pues. Ella no. Ahora, pero ¿qué tal que llega María y le dice a José: estoy embarazada? Y fíjate que yo creo que es del Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? O sea, usted y yo diríamos: solo un tarado puede creer eso. ¿Ah? Póngase en su lugar. Usted y yo sabemos que hay un operativo divino porque el escritor nos ha venido preparando para entenderlo. Pero en la experiencia histórica de los personajes bíblicos, ellos no tienen la información que a nosotros el lector nos ha puesto por adelantado, para despertar en nosotros la fe, la claridad del mover divino. Pero en la experiencia histórica del personaje, no. Hay que tener muchísima fe para que José creyera que su esposa, a la que no ha tocado y con la que no ha convivido, haya resultado embarazada por el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo, hermanito? Porque a mí me lo dicen y yo no lo creo, hermanito. O sea, a mí viene la pastora que está embarazada del Espíritu Santo: mira, vos no. Y ya saben, va. O sea, yo no lo creería. Yo. Tal vez aquí hay hombres de fe, no sé. ¿Verdad? Pero no sé usted cómo saldría, hermanita. ¿Cómo saldría, hermanito? En la experiencia histórica, la manera en que Dios se nos aparece, no la agarramos. ¿Verdad? No lo tomamos así nosotros. Eso para comenzar en la intimidad de la familia. Tanto que José iba a dejar a María por eso.
Dijo, no, esta no me la hace, yo mejor me zafo. ¿Verdad? Ahora, la familia de Jesús. Si una de las notas que destaca el Evangelio es que la familia no le creyó a Jesús. Claro. ¿Y cómo le iban a creer, pues? Imagínese usted que dentro de su familia en el siglo I aparezca uno de sus hermanos diciendo que es el Mesías, que es el enviado del Señor, que es el rey de Israel, que un miembro de su familia, un hermano suyo, piense en sus hermanos y que uno de ellos comience a enseñar que Él es el Cristo, que Él es el enviado de Dios, ese que los profetas habían anunciado, ese que todas las escrituras hebreas proclamaban que era el que vendría a reinar. Usted como su hermano fuera el primero que le dijera: vos estás loco, man. Así le dijera usted. Más si es su hermano menor. O me va a decir que usted le va a creer a su hermana. Imagínese usted, hermanita, una a su hermanita, va. Una a su hermana comienza a decir que es la enviada del Señor. Usted le creyera si se la puede hasta en sopa de frijoles. Se puede todos los males de su hermana, de su hermano. Se lo puede en blanco y negro y a todo gato color. Y usted no va a creer que en ese Dios está presente, pues, como el Mesías. Usted es el primero que no se traga esa píldora. Eso pasó con la familia de Jesús. No es que eran incrédulos, sino que cuesta creer cuando Dios se me aparece en un ropaje tan común y tan corriente, que por ser tan común y corriente, para mí no es Dios quien me está hablando. Ahora, imagínense para los religiosos de la época de Jesús, lo problemático que ha de haber sido. Que las normas morales, los convencionalismos sociales de respeto, de honor, decían: un hombre jamás debe hablar en público con una mujer. Eso es hablar de la dignidad del hombre, del varón. El hombre solo debe hablar con su mujer y en su casa. Pero es deshonroso para el hombre hablar en público con una mujer. Y de remate, si no es ni siquiera una mujer honorable. Y de repente Jesús aparece hablando con una mujer samaritana, ni siquiera era del pueblo de Israel, una samaritana. Ya su origen étnico le hacía ser una cerda, porque así le decían a las samaritanas y a los samaritanos: cerdos. Y no solo eso, la mujer no parecía haber tenido una reputación tan, como dice Arjona: a tu reputación son las primeras 6 letras. Y la mujer reconoce con una naturalidad que ha tenido 5 maridos, Emma. 5 maridos. Y el que ahora tienes. ¿Y qué es entonces, pues? O sea, la mujer no tiene una honorabilidad. Y Jesús está con ella hablando con una naturalidad. Tanto que cuando los apóstoles llegan, se asustan y comienzan a preguntarse: hey, ¿y qué está hablando él con ella? Lee el Evangelio. O sea, ellos están extrañados.
¿Por qué el maestro está teniendo relación y comunicación con una mujer que no es ni de Israel y que tiene un backup, un historial medio crudo? Y entonces, claro, no puede ser el Mesías, va. No, porque él tiene que ser honorable. Él no se va a rebajar a semejantes cosas. Porque el Mesías tiene que ser íntegro. Y claro, era difícil creerle a alguien que está rompiendo las normas morales de honorabilidad y de santidad. Pero bendito Dios, que Dios es así. Que Él no vino para cumplir los convencionalismos religiosos de las iglesias. Él vino para acercarse a los más pecadores como nosotros y a convertir nuestras historias torcidas en nuevos caminos de esperanza. Gloria a Dios, porque Él no se vino a acercar a los que se consideraban justos, a los que se creían santos. Él vino para acercarse a nosotros, los pecadores, los que no teníamos buen nombre, para habilitarnos para su servicio. Y aquella mujer sale y se convierte en una predicadora, en una misionera. Porque las manifestaciones de Dios no se definen a partir si esa manifestación cumple las normas sociales o las normas religiosas o las normas morales. La manifestación de Dios se define a partir de los frutos que de ahí surgen. Y de ahí surgió una mujer restaurada, una mujer pionera del evangelio en Samaria. De ahí brotó algo maravilloso. Y eso es lo que importa. Lo que importa son los frutos. A la vista de los ojos humanos, quizá yo no pueda llenar las expectativas de ustedes. Quizá yo no pueda ser digno. Y quizá usted pueda creer que quizá no soy tan santo o perfecto como lo exige la iglesia. Pero lo esencial en esto, y como yo se los he dicho, no me interesa llenar sus expectativas morales, sino saber si Dios está obrando a través de mi vida. ¿Qué está haciendo Dios a través de mí? ¿Cuáles son los frutos de mi existencia sobre la tierra? ¿Qué es lo que Dios a través de mí produce, provoca, da, ejecuta? Y ese es el elemento esencial. Pero claro, nos bloqueamos porque Jesús está un día en una casa comiendo con los hombres, porque no pueden haber mujeres a la mesa de los hombres. Y lo ha invitado a comer un fariseo. Es decir, lo ha invitado a comer a alguien que representa el icono de la santidad, de la rectitud y de la vida de alguien que agrada a Dios, porque eso era el fariseísmo en la época de Jesús. No es la idea negativa que tenemos hoy del fariseo. No, el fariseo era lo más positivo que en términos espirituales se podría concebir en el siglo I. El fariseo era el icono de moralidad a la que todo israelita aspiraba a llegar. El fariseo era el hombre que todos querían ser. El israelita miraba a un fariseo y decía: Señor, ayúdame a ser como él. Era como el modelo de vida espiritual al que todos aspiraban a llegar a ser. Y uno de esos invitó un día a comer a Jesús a su casa. Diríamos un pastor de esos bien consagrados, de esos que se consideran pero así, aplomada, y que son vistos como figuras de santidad. Pues uno de esos pastores que se considera modelo de santidad, que la gente dice: ese sí es hombre
hombre de Dios, ese hombre es rectecito. Ah, pues eso era un fariseo en su época. Era un líder religioso que vivía con una integridad y era impecable. Y un día invitó a ese fariseo a Jesús a comer. En eso, de la nada y de forma inesperada y no invitada, aparece una mujer y se acerca a los pies de Jesús y comienza a ungírselos, a llorar sobre los pies de Jesús. Y la mujer comienza a lavar con sus lágrimas los pies de Jesús. Y cuando los pies de Jesús están ahí todos mojados por todas las lágrimas que la mujer ha derramado, ella toma su cabellera abundante y con sus cabellos envuelve un pie de Jesús y lo seca. Y va y toma el otro pie y lo seca. Y el hombre íntegro, el hombre espiritual, está viéndolo. Y con una mirada así de sospecha y de duda dice, no, este si de verdad fuera el enviado, si de verdad fuera el Cristo, si de verdad fuera el Mesías, este supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando. La mujer estaba haciendo un gesto de muchísima intimidad. Casi es un gesto que solo la esposa le hace al esposo. Y resulta que a Jesús se lo está haciendo una mujer que tiene una reputación malísima. Una mujer de una conducta sexual que todos conocen. Para ese hombre íntegro, para ese hombre que era modelo de santidad entre el pueblo, el que a Jesús, una pecadora, le esté secando, besando, ungiendo sus pies, es un signo justamente que no es de Dios, no viene de parte de Dios. Es bien difícil, hermanitos, creer. En su momento, usted y yo decimos a veces, ay, si yo hubiera vivido en tiempos de Cristo, yo lo hubiera defendido. No sea pajero, usted también lo hubiera criticado. Ay, si yo hubiera estado allí en el camino, cuando el Señor iba con la cruz, yo hubiera llegado a agarrarle la cruz. Pajero, usted le tira también una piedra. Usted se hubiera unido al rechazo. No hubiéramos creído, hermanitos. Así como no creemos muchas veces hoy lo que Dios está haciendo, porque no lo hace bajo el esquema que usted cree. Tenemos aquí en la mente establecido ya un marco en el cual creo yo que Dios debe obrar y a través de qué tipo de persona Dios puede obrar. Aquí lo tenemos bien metido, ¿eh? Y como ya tengo establecido de qué formas y a través de qué tipo de persona Dios puede acercarse a mi vida y hacerse presente a mi vida y darme una palabra, y de repente Dios en una circunstancia que usted no logra entender, Dios le habla y dice, no, eso no puede ser de Dios porque Dios obra así. No, yo no creo que Dios me habla a través de esa persona, porque esa persona no tiene la dignidad, ni la pureza, ni la perfección para que Dios use su boca para hablarme. Y comenzamos a deslegitimar lo que Dios hace porque no encaja en el patrón que yo tengo aquí metido en la cabeza. Y eso nos impide recibir lo que Dios hace y movernos hacia lo que Dios quiere. Ese es el problema de Gedeón. Ese es el problema
no solo de Gedeón, suyo y mío ahora en el presente, como lo fue para los congéneres de Jesús. Jesús parecía tan común y corriente que la misma gente de Nazaret decía: bueno, ¿y este de dónde ha sacado esas cosas, vos? Si este ya lo conocemos, hombre, si este ha sido el bicho chibolero, este ha sido el bicho que ha jugado trompo con nosotros, hombre. Si este ha andado ahí cortando guayabas igual que nosotros. Si este aquí nos poníamos a jugar guimba. Y ahora, ¿cómo sale que es el Cristo? Pues, ¿de dónde se le ocurre? Cuando dice ¿de dónde saca estas cosas? La traducción correcta debe ser: ¿y este de dónde ha sacado que es el Mesías? Si este es tan corrientón como nosotros. ¿Me entiende? O sea, diríamos hoy, ¿y este de cuál ha fumado? Eso diríamos hoy. Claro, ellos no lo decían así. Ellos decían: a este se le metió el diablo. O sea, Belcebú le ha dado paja. Satanás. Porque parecía tan corriente, tan común, que cómo podía pretender ser más allá de la normalidad de los demás. ¿Cómo se le ocurría pensar que era algo más de lo que todos eran? Unos simples pueblerinos de Nazaret, de Galilea. Pero no, al muchacho se le ha ocurrido que él es el Cristo. Se le ha ocurrido que él es el Mesías. Se le ha ocurrido que él es el esperado por los profetas. ¿Y este de dónde ha sacado semejante tontera? Era bien difícil creer en Jesús, hermanitos. Era bien difícil. Por eso los evangelios nos hablan del constante rechazo. Pero no es el rechazo descarado del corazón duro, no, es el rechazo de que no estamos acostumbrados y entendidos que Dios hace lo que Él quiere, a través de quien Él quiere y de la forma que Él quiere, y que esas formas no van con mi mentalidad. Eso es todo. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a las manifestaciones divinas en las formas y en las personas que para mí no encajan. O no son lo que yo espero, o no tienen la dignidad que yo creo, o no son los canales. Y entonces nos tenemos que preguntar: ¿y cómo puedo yo discernir cuando es Dios y cuando no es Dios? ¿Y cómo puedo yo tener claro si la palabra que recibo, el desafío que recibo? Porque aparece ese hombre delante de Gedeón y le lanza un gran desafío. Ve con la fuerza que tienes, 14, y salvarás a Israel del poder de Madián. Lo está convocando a una guerra de guerrillas. Lo está convocando a un levantamiento armado contra Madián. Y eso no es fácil. Es una tarea que supera la capacidad de Gedeón. Es una tarea que supera no solo su capacidad, que supera siquiera su imaginación. Porque jamás Gedeón se puede imaginar que Dios le ha llamado a hacer algo grande. Ese hombre aparece y convoca a Gedeón a una tarea que ni él se había imaginado, como cuando Dios se te aparece y te convoca a cosas que tú no quieres, que tú no esperas, que tú no imaginas. Porque cuando Dios se aparece en nuestra vida, se aparece para llevarnos a lugares y a experiencias que yo ni por cerca puedo imaginar. La revelación divina siempre es revelación para llegar a niveles que ni yo puedo creer. Dios nunca nos convoca para lo común.
Dios nunca nos convoca para la medianía de circunstancias. Dios siempre nos convoca a realidades que para mí son imposibles. Yo liberar a Madián. Ese hombre llega y le dice a Gedeón que vaya a pelear con Madián. Pero sigamos en la lógica. Gedeón no sabe quién es. Es un hombre normal que llega. El Señor está contigo, guerrero. Y mirá y levantate y andá a pelear con Madián. Diríamos, qué ofertón, va. Es la reacción de decir, vaya, ve. ¿Y yo cómo voy a hacer eso? ¿Y yo cómo voy a alcanzar eso? ¿Cuántas realidades nuevas tiene Dios para tu familia? Y a veces tú ni las miras, ni las imaginas, ni las crees capaz. Porque una de las cosas que hace la opresión es robarnos los sueños. Una de las cosas que hace la opresión es robarnos la capacidad de creer que podemos experimentar niveles de vida maravillosos. A veces las ataduras, la opresión y la manera en que hemos sido sometidos nos ha castrado las esperanzas y los sueños. Y hay familias que creen que ya no pueden salir de donde están. Hay mujeres que creen que ya no pueden ir más allá del sufrimiento en que fueron ahogadas. Hay hombres que piensan que sus días de crecimiento han terminado. Hay jóvenes que creen que las circunstancias pasadas van a determinar sus realidades futuras. No se atreven a soñar, no se atreven a tener esperanza, no se atreven a creer que es posible hacer cosas más grandes y más fuertes que nosotros. Ese es el fruto de haber vivido oprimidos. Pero cuando Dios llega a tu vida, a lo que llega es para que levantes la mirada y descubras las cosas grandes y maravillosas a las que Él te ha llamado. Por eso dirá el canto de Moisés: grandes y maravillosas son tus obras. Esas obras grandes y maravillosas que escapan a nuestra mente. Eso que dirá Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se las ha imaginado el corazón humano. Eso es lo que Dios ha preparado para ti. A veces vivimos encerrados en la esclavitud de nuestras limitaciones. Vivimos creyendo que no se puede, que no lo vamos a lograr, que no vamos a salir de esto, que nunca voy a alcanzar aquello que tanto anhelo. Estamos como Gedeón encerrados, reclamándole a Dios, diciendo que Él es el culpable de lo que no tenemos, de lo que no podemos, de lo que no hemos llegado. Vivimos resentidos, vivimos enojados. Me admira la paciencia de Dios, porque Gedeón le responde casi malcriado al hombre. Pero el hombre no se da por aludido. Claro, Gedeón no sabe quién es. Usted y yo sí. Y aunque Gedeón le responde casi con malcriadeza, Dios tiene una gran paciencia. Una gran paciencia para oír el relato de nuestras frustraciones. A veces Dios se acerca a nuestra vida y nos pregunta: ¿y qué pasa? Como los caminantes de Emaús. Se acerca a Jesús y le dice: ¿qué tal? ¿Y por qué traen esas caras? Y Jesús pacientemente
comienza a caminar con ellos, a escuchar toda su frustración, a escuchar todos sus lamentos. Qué paciencia, qué ternura. El Dios que se sienta a mi lado para escuchar cuán frustrado me siento. Y Él sabe lo que tiene para usted. Y Él sabe las cosas grandes que han ocurrido y que usted no se percata. Pero Él pacientemente deja que usted le diga hasta sus enojos, sus molestias con Dios, sus reclamos. Así es Dios. Él trabaja pacientemente hasta con nuestras incomprensiones, hasta con nuestras malcriadezas. Y Gedeón va a sacar su enojo, como en su momento lo va a sacar Job, lo va a sacar Habacuc, lo va a sacar el autor del Salmo 73, su despecho, su incomodidad con Dios por cómo están las cosas. Y Gedeón le va a decir que Dios está con nosotros. ¿Cómo va a creer? Si de verdad estuviera, no estaríamos pasando esta desgracia. Pero Dios lo escucha tranquilamente, como escuchó a los caminantes de Emaús. Y escucha y sigue caminando con nosotros. Y en ese caminar nos va a revelar y hacer comprender las cosas que han ocurrido desde la perspectiva divina, que van a traer a nuestra vida cosas que jamás imaginamos. Esa es la experiencia de Gedeón. Su proceso es el proceso de llegar a identificar a Dios en la experiencia de su vida cotidiana, sabiendo que con quien está hablando él no sabe quién es un hombre más, alguien que apareció en una figura humana de un señor ahí, que a saber quién es, de dónde ha salido, no sé. Solo sé que quieres que me meta en un lío, quieres que vaya a pelear con Madián, y eso es imposible en este momento, porque si se pudiera yo ya lo habría hecho, quiere decir Gedeón. Si se pudiera, ¿qué tiempo yo me hubiera levantado? Oigan, hermanitas, no se dejen dominar la mente creyendo que en la derrota que viven van a vivir para siempre. El Señor tiene victorias para ustedes. Oigan, hermanitos, no estén creyendo, hombres, que no pueden ir más allá de donde están. La astucia del enemigo es que, como Madián, a veces no solo domina los recursos, robándoles el ganado, el trigo y todo lo que producía Israel. El peor daño del enemigo es cuando nos roba la mente, nos roba las metas, los sueños, las esperanzas. Ese es el verdadero daño de la opresión. No es ni siquiera la física. Por eso el apóstol Pablo dice: yo estoy preso, mas la palabra de Dios no está presa. Por eso tenemos una carta tan preciosa como Filipenses, una carta de la cautividad, y que de forma paradójica es la carta de la alegría. Pablo exhorta y en cada capítulo aparece la frase: alégrense, yo estoy alegre, sigámonos alegrando, porque en la perspectiva del evangelio el enemigo lo tiene en el cepo, atado, amarrado, esclavizado en el último rincón de la cárcel, pero su mente, su alma, su espíritu están libres.
libres para seguir soñando, libres para seguir creciendo, libres para seguir adorando, libres para seguir. El enemigo le aprisiona el cuerpo, pero no sus sueños, su mente ni sus esperanzas. Por eso dice capítulo 16 de Hechos, que en el momento más oscuro de la noche y en el fondo más hondo de la cárcel, ellos comenzaron a entonar alabanzas. Ellos comenzaron a cantar. Y desde esa experiencia les escribe a los filipenses. Alégrense, les dice. Otra vez les digo, alégrense. Y lo que la opresión provoca es que nos oprime en nuestro interior. Ese es el peor daño. Aparte de robarnos los recursos, de someter nuestros cuerpos, el peor daño es el daño mental que nos provoca. Experiencias de daño, de heridas en la vida de mujeres que creen que después de esa herida no hay más, que creen que después de esa experiencia traumática y negativa no pueden ya hacer más. El Señor te dice, tú puedes ir a vencer a tu Madián. No sé cuál es tu Madián, hermanito. El de Israel era ese pueblo vecino que lo oprimía. No sé cuál es el Madián que a ti te oprime. Pero lo que el Señor te dice es, levántate y pelea contra ese Madián porque yo te lo voy a entregar. Porque tú lo vas a derrotar como si fuera un solo hombre. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. La compañía del Señor nos despierta. Y es ahí donde Gedeón quiere saber realmente, bueno, ¿y este hombre quién es? Y le dice en el 17, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Gedeón quiere identificar al personaje con quien está hablando. ¿Realmente quién es? Para semejante tarea, ¿quién es? Dice que, que va a estar conmigo, pero ¿quién eres? Yo quiero una señal. Ahora, hay una forma extraña de la señal. Porque quizá usted y yo hubiéramos puesto una señal así, mero estruendosa, mero espectacular. Pero no. Mire la señal que Gedeón le dice. 18. Yo te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda a ti, la ponga ante ti. Mire la señal. Qué extraña señal, ¿va? La señal es, déjame, quiero saber si eres tú, Señor. ¿Y cómo voy a saber si eres tú? ¿Usted qué le hubiera pedido? Yo les aseguro que ninguno le hubiera pedido esta señal. Porque para ustedes ofrendarle a Dios no tiene la magnitud de la señal que Gedeón le plantea. Casi que es como una contribución, o casi una obligación, o casi que es costumbre. Para Gedeón es una señal. ¿Y por qué es una señal? Porque la ofrenda es el instrumento a través del cual Gedeón va a descubrir con quién él está hablando. ¿Cómo es que la ofrenda será señal para saber quién es el que lo está enviando a derrotar a sus enemigos?
Quizás a usted le preguntan, ¿querés que te dé una señal de que yo te llamo para que alcances tus metas y tus sueños? ¿Querés una señal de que soy yo quien te habla a través de ese hombre que te cae mal ahí al frente? Y quizá usted quisiera, yo quisiera la señal, Señor, de que en mi cuenta bancaria así de la nada aparezcan $25,000 y que el banco me notifique cuando vaya yo a meter mi tarjeta ahí y aparezcan 25. Oh, es la señal que esperaba, gracias a Dios. O usted pediría la señal de decir, me he ganado un viaje a Europa con gastos pagados en primera clase. Bendita señal. Casi las señales que siempre pensamos son señales en las que recibimos, no en las que damos. Siempre las señales son señales en las que somos beneficiarios. Las señales que casi siempre pedimos son las señales que, Señor, si de verdad tú me estás hablando, Señor, que pase tal cosa. Y siempre le pedimos a Dios cosas así, espectaculares, que me saquen de lo normal. Pero no. Gedeón le dice, si de verdad eres tú y de verdad me he ganado tu favor y no estoy hablando con un humano cualquiera, sino que aquí hay algo, hay presencia divina, que aquí hay algo de Dios. Si de verdad en esto que me están diciendo hay algo de Dios, entonces yo quiero una señal, yo quiero decirte esto. Yo voy a ir, pero no te vayas, espérame. Y voy a traer mi ofrenda y la voy a presentar delante de ti. ¿Y qué tipo de señal es esa? ¿Cómo va a saber Gedeón que es el Señor de verdad en una ofrenda? Y dice el pasaje, Gedeón se fue a preparar un cabrito, hizo panes sin levadura, puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y lo llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. Y se imaginan a todo esto allí esperando el tipo, porque Gedeón estaba lejos de su casa, porque estaba en un lugar apartado, escondido, trabajando. Y se va. Y Dios se queda ahí esperando. Le dice, esperaré hasta que vuelvas. Ese es el Dios nuestro, el Dios que siempre espera a que volvamos. Y Gedeón se va. Imagínense matar el cabrito, porque aquí en una cuestión de 2 líneas hablamos de horas. Prepararlo, irse, venirse. Y Dios está ahí esperando. Dios está allí en el mismo lugar. Ahora, Gedeón regresa y dice, y se los llevó y los ofreció al ángel bajo la encina. Y el ángel de Dios, usted y yo sabemos que es ángel, pero Gedeón no sabe todavía. Él está viendo a un hombre ahí. Y ese hombre le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Tremenda respuesta de ese hombre, porque Gedeón hubiera esperado que el hombre como Abraham se sentara a comer. Aquellos 3 personajes que comieron lo que Abraham les preparó, el mismo cabrito, el caldito y los panes. Pero el hombre no se sienta a comer. El hombre le dice, mira, sobre esa roca poné la carne y echa el caldo encima de la roca.
Y Gedeón obedece. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan, y luego el ángel desapareció de su vista. Es como un relato que nos recoge historia de Elías, de Abraham, de Éxodo, Moisés allá en el Sinaí, donde Dios se hace presente de una forma que no espera el personaje. Y el hombre que estaba allí, que no sabía quién era realmente Gedeón, andaba aún su bastón y tocó la carne y aquello echó fuego como un símbolo de la aceptación divina. Quiere decir, Dios ha aceptado mi ofrenda. Y que Dios acepte mi ofrenda es la señal que Él me está dando. ¿De quién es Él? De la fidelidad a su palabra y de la tarea exitosa a la que me convoca. Por eso en el Antiguo Testamento, desde que arranca el ofrendarle a Dios, el israelita va a entender que lo más importante no es ofrendarle a Dios. Lo más importante es que Dios acepte mi ofrenda. Dársela de tal manera que Él me la acepte. Y que me evidencie que me la ha aceptado. Y que me dé muestras que Él ha aceptado mi ofrenda. ¿Qué tal actuáramos de esa manera como Gedeón? Tú me has hablado, pero quiero una señal. Y la señal es que aceptes mi ofrenda. La señal es que yo te voy a dar algo y quiero que lo aceptes. Y que me des evidencia visible que tú aceptas lo que yo te presento. Que te he agradado. No como Caín, que el texto dice, y Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Dios no vio con agrado. Siempre les he dicho que en esto de darle a Dios no es solo cosa de darle. Levítico va a repetir una frase permanente: dársela de tal manera que Él la acepte. Dársela de tal manera que Él la acepte. No es solo darle. Si ya el darle le genera crisis a muchos de ustedes, y ahora dársela de tal manera que Él le acepte es otro lío, hermanitos. El ángel le evidenció que había aceptado con agrado lo que le había presentado. Y cuando Gedeón, en la aceptación de la ofrenda, descubre con quién está, entonces dice, Gedeón se dio cuenta. Hasta aquí él no sabía quién era el personaje. Era un hombre más para él. Hasta aquí se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor. Hasta aquí se dio cuenta que era con Dios que estaba tratando. Ay de mí, Señor, y Dios ha visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dice, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. A partir de aquí, Gedeón va a cambiar. No será el que está dominado de la mente. Comenzará a desafiar su entorno. Comenzará a obtener victorias y enfrentará la batalla más grande contra Madián. Pero primero él tuvo que encontrarse cara a cara con Dios. Es que no hay manera que usted y yo nos levantemos en contra de nuestras opresiones si no nos encontramos cara a cara con Dios.
si no descubrimos a Dios en nuestra cotidianidad. Enfrentar mis opresiones no es cosa de capacidades humanas, no es cosa de terapias, es cosa de descubrir que es Dios quien me ha hablado, que es Dios quien camina conmigo, que es Dios quien me ha dado su palabra, que es Dios quien me ha salido al paso. He descubierto a Dios en mi vida. Esa es la clave de la victoria con que enfrentemos las batallas, hermanitos. Sin una espiritualidad que nace de Dios, no hay manera de agarrar coraje, de pararnos firmes, de creer que es posible, que podemos llegar más allá, que derribaremos muros, apartaremos montañas, allanaremos caminos. La fortaleza interior que necesitamos para levantarnos con ímpetu a pelear la batalla y mi victoria nace de mi encuentro con el Señor. Pónganse de pie, hermanitos. Padre, ¿cuántos estamos quizás cabizbajos, luchando allí como Gedeón por sobrevivir? Pensando que estamos condenados a vivir ahí escondidos, encerrados, que no podemos ir más allá de donde hemos logrado llegar. Nos han robado nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero tú siempre llegas a nuestra vida. Te apareces de formas misteriosas para convocarnos a cruzar fronteras, a pelear batallas y a obtener victorias que jamás imaginamos. A veces vamos luchando solos y nos cansamos, olvidándonos que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. La experiencia y el encuentro contigo, el descubrirte cara a cara en nuestra vida, es el móvil que nos empuja para luchar tesoneramente sin desmayar, sin volver atrás, para alcanzar las cosas a las que tú quieres llevarnos. Padre, no sé cuántas mujeres están aquí creyendo que las cosas no van a cambiar. ¿Cuántos hombres están aquí creyendo que hay derrota para siempre? Padre, síguenos hablando y sobre todo, danos el discernimiento para saber que eres tú quien nos llama. De encontrarnos contigo en la experiencia personal, en la experiencia comunitaria, para levantarnos, para pelear, para luchar. Padre, aunque nuestra mente no logre verte, aunque nuestro espíritu quebrado a veces no logra mirarte, danos siempre ojos para poder descubrirte y recibir el ímpetu y la fuerza que necesitamos para avanzar. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos, hermanitas, salúdense.